Meta creador esta semana es la parasha Leg Leja. Y Leg Leja, digamos que habla de... Hoy vamos a dar un enfoque de un viaje interior. Cómo el creador a través de esta parasha nos lleva a ese viaje interior para descubrirnos. Entonces dice... El versículo que vamos a editar son 3. El primero es... Vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te diré. Dice los sabios, ¿no? Entonces, en otras versiones va a decir, vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Y vamos a meditar en las frases que dicen los sabios. Los sabios dicen que no digas a la tierra que te mostraré, sino hacia ti. El segundo verso dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán bendecidas en ti todas las naciones de la tierra. Y el tercer verso es, y creyó en Hashem, y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó en Hashem? Abraham. En los 3 versos estaremos meditando y vamos a ver de la perspectiva interior. Con el favor de Hashem, entonces nos preparamos. Beshem Hashem Naseh Nasliach, Beshem Hashem Naseh Nasliach, Beshem Hashem Naseh Nasliach. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Baruch Hashem. Betaer libeinu, no deja verme. Betaer libeinu, no deja verme. Betaer libeinu, lo deja verme. Betaer libeinu, lo deja verme. Purifica nuestros corazones para servirte en verdad. 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 Akadosh Baruch Hu, Anachnu Avinotcha. 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 Santo bendito eres, nosotros te amamos. 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 Mitzvah gedola, liyot besimcha, liyot besimcha, besimcha tamid. Mitzvah gedola, liyot besimcha, liyot besimcha, besimcha tamid. Mitzvah gedola, liyot besimcha. Mitzvah gedola, liyot besimcha, liyot besimcha, besimcha tamid. Mitzvah gedola, liyot besimcha. Mitzvah gedola, liyot besimcha, liyot besimcha, besimcha tamid. Es un gran precepto estar siempre contento. Es un gran precepto estar siempre contento. Es un gran precepto estar 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 contentos, contentos, siempre contentos. Gracias Hashem. Bueno, perdimos la conexión, Baruch Hashem, pero estamos grabando. Entonces, hice las dos cosas, entonces no se va a poder transmitir, pero se está grabando. Entonces, bueno, Leg Leja es la parasha esta semana y 3 versículos vamos a meditar. Entonces, para empezar,
La parashá Lech Lecha viene después de la parashá Noach, y vemos que con Noach, Hashem bendito tomó la decisión de borrar todo el planeta. Solamente Noach, sus 3 hijos, sus 3 esposas y la esposa de Noach sobrevivieron a este diluvio, y a partir de ahí Hashem decide hacer una nueva humanidad. A partir de el nuevo padre fue Noach, y vemos que 10 generaciones después lo que va a suceder es la Torre de Babel. Y en la Torre de Babel pues vemos al rey Nimrod, que es el que se va a manifestar como el rey de toda la tierra, y que él mismo se hace como Dios, y llama a construir la Torre de Babel, donde él dice: voy a destruir a Dios, voy a hacer una torre tan grande de manera que voy a estar frente a Dios, voy a agarrar mi arco y lo voy a matar. Entonces ese digamos que es el rey Nimrod, y en ese mismo, digamos que en esa misma época nace Abraham, y Abraham es la 10ª generación de Noach. Allí vemos que con Abraham es diferente. Abraham, él era un niño pequeño, su padre hacía ídolos, y entonces le pregunta a su papá: papá, de todos estos dioses, ¿cuál es el más poderoso? Y le responde su padre: el Todopoderoso, el Altísimo, el uno y único. ¿Y dónde está? Nadie lo ha visto. Y dijo Abraham: yo voy a creer en él. Y él se embarca en este caminar de descubrir a Hashem. Y de hecho la parashá Lech Lecha ese es precisamente el punto donde finalmente, después de irlo buscando y defendiéndolo, se hacen muchas cosas que van en contra de Ur de los Caldeos. Entre las cosas que hacen es de que Abraham se burla de la gente que cree en los ídolos. Entonces ahí el Midrash nos cuenta que de repente llega una abuelita y decía: oye, mijo, ¿cuál es el nuevo Dios que tu padre hizo? Y Abraham le decía: ¿no le da vergüenza, señora? ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? No, pues tengo 80. Vergüenza le debería de dar lo que me está usted pidiendo. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que usted ponga su fe en lo que tiene un día de nacido? Usted teniendo 80 años. Y entonces así se empezó a generar mucha polémica entre la gente, hasta que llega eso a oídos del rey Nimrod, y el rey Nimrod lo obliga a que lo reconozca como Dios o lo tiran al horno. Como no lo reconoce, lo tiran al horno, pero para sorpresa del rey Nimrod, el horno no le hizo nada. Lo pusieron a lo máximo que daba el horno, y dice que la gente que se acercaba al horno caía muerta del calor que había. Abren el horno y sale Abraham como si nada. Y ahí pues eran los sabios: ¿realmente no le pasó nada? Y dicen los sabios: no, Abraham murió. Abraham murió, y había ángeles que estaban alrededor de él. Lo revivían. Y el fuego los volvía a consumir. Y lo revivían. Entonces esa interpretación de que Abraham murió, en realidad es interesante, porque lo que está diciendo es que Hashem lo purificó. El fuego es el sufrimiento, es la purificación. Y entonces el hecho de que él murió significa que murió a partes de él que no tenían que estar en él. Y es ahí donde empieza la parashá Lech Lecha, después de este suceso, donde finalmente Hashem se le revela. O sea, Hashem hace ese milagro de que él sobrevive al horno, y entonces ahora le dice: ahora tú vas a ser un hibrit. O sea, una de las órdenes que le dice Hashem a Abraham es: serás un hibrit. ¿Y qué es un hibrit? El que va del otro lado. Como decimos a veces nosotros, ¿no? Vas a ser un salmón, vas a ir en contra de la corriente. Entonces ahí empieza Lech Lecha. La primera parte que le dice Hashem es: Lech Lecha, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre, al lugar que yo te diré. Y dicen los sabios: no llegas al lugar que yo te diré, sino hacia ti. Descúbrete. Y entonces a partir de allí es donde se marca un punto decisivo en la historia espiritual de la humanidad. De manera que el inicio del camino de Abraham, el primer patriarca, el primer ahora sí que monoteísta de toda la historia, no tenía una Torah escrita, no había una tradición establecida todavía. Lo único que tenía era lo que Noach transmitió a través de su hijo Shem, porque Shem es el que difundió las 7 leyes universales.
de la mano de su bisnieto Eber. Entonces, de hecho, la primera yeshiva que se construyó en la tierra fue la yeshiva de Sheni Eber, la que construye el hijo de Noah con su bisnieto. Y en esta yeshiva es donde estudia Abraham. Ahí va a estudiar también del conocimiento que va a aprender y le va a transmitir a Isaac, viene la yeshiva también, y Jacob es a la yeshiva que va a ir. De hecho, Isaac, su esposa Rivka, va a ver a Shem cuando siente que es muerte cuando tiene sus dos niños, que ella no sabe que tiene gemelos, pero decía que cuando pasaba por un lugar de idolatría, él sentía que el niño quería salir ahí y meterse al lugar de idolatría. Pasaba por la yeshiva de Sheni Eber y quería salirse también el niño, ¿no? Y entonces ella decía, para mí es mejor la muerte que un niño que quiera las dos cosas. Le dice Shem, no te preocupes, mujer, tienes dos hijos. Ay, gracias a Shem. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué dijo eso Rivka? Gracias a Shem porque pues uno quiere el otro lado y el otro quiere el lado bueno. Los dos han decidido. Entonces dice que mientras la persona esté decidida a hacer una cosa u otra, está bien, pero que no mezcle las dos. Porque si mezclas las dos cosas, ahí sí estás perdido. O eres de un lado o eres del otro, pero no puedes mezclar las dos cosas. Digamos que eso es lo que aquí hace referencia a ella. Entonces, en ese sentido, Abraham es el que marca parteaguas. Claro, ya Isaac, Jacob van a ser otros patriarcas, pero ellos ya van a definir bien el camino. Pero Abraham es el primero que se para y dice: hay un creador, uno y único, creador de los cielos, de la tierra, además de él no existe nadie, y es el primero con el cual hace un pacto. Entonces, en ese sentido, digamos que Abraham logra descubrir al creador por el uso de su conciencia, su voluntad de verdad y su rechazo a la idolatría. Es precisamente ese camino el que establece nuestro paradigma, nosotros Donai Noah. Seguir el camino de Abraham, saber que hay un creador y descubrirlo en nuestra vida diaria, ¿no? Todos los días. La búsqueda de la verdad, la renuncia al mal, la conexión con Hashem a través de la moral, a través de la justicia, a través de la fe. La llamada divina Leg Leja es más que un comando físico, nos dicen los sabios. El Zohar HaKadosh en Leg Leja 78a enseña que significa vete hacia ti mismo, es decir, sal del molde social, sal de tu comodidad, sal de esa comunidad de identidad heredada, cuestiona de dónde vienes, cuestiona las cosas que aprendiste en tu lugar de nacimiento. O sea, por eso se vete de tu tierra. O sea, de tu tierra tienes que cuestionar lo que la sociedad dice. De tu parentela, lo que te enseñaron tus padres y el camino que ellos siguieron. Hacia ti, descubre tu naturaleza. Hay una naturaleza que también te obliga a hacer cosas. Cuando te conoces a ti mismo, sabes por qué haces lo que haces. Y entonces cuando descubres tu naturaleza, te vas a dar cuenta que ese es el instinto que tienes que corregir. Además de lo que tienes que corregir de tus padres, que es lo que se te hereda por genética, y además de lo que aprendiste en la sociedad, que eso es el conocimiento adquirido. Entonces, son tres cosas que nos dice esta parashá que van a formar la personalidad: la sociedad, la herencia de los padres y tu naturaleza. Digamos que eso es lo que somos, esos tres elementos. Entonces, sal de ese molde social, sal a la comunidad de lo que te heredaron, inclusive de todos los condicionamientos culturales, y encuéntrate contigo, quién eres realmente. Esa es una enseñanza fundacional para cualquier persona que desea vivir con un propósito. No sigas solamente por seguir las cosas. O sea, si vas a cuestionar, cuestiónalo, pero con un propósito. Pregúntate, ¿qué hago yo en este mundo? ¿Por qué vivo? Realmente la vida se trata nada más de trabajar, ¿por qué formo una familia? ¿Cuál es el objetivo de formar una familia? O sea, tengo que cuestionar todo. Porque de otra manera, o sea, me puedo casar, tener una esposa, una familia y ¿qué? ¿Ser infeliz? Si una persona es infeliz es porque no sabe de qué se trata el matrimonio, de qué se trata la familia. Entendamos que por eso es importante irte de tu tierra, de tu parentela hacia ti. Si tú no te conoces, conocimiento también es igual a amor.
Dice Vaikra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al principio es primero amate tú, pero amar implica conócete a ti mismo. El amor es conocimiento también. Entonces, si no te conoces, no puedes amarte, y mucho menos puedes amar a los demás, porque esa es la condición. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Posteriormente también se nos enseña que toda transformación comienza con un acto de separación interior. Tienes que renunciar a certezas impuestas. No te quedes con cosas que se te enseñaron, cuestiónalas. No es que existe un Dios, búscalo, conéctate con Él, háblale. Dice que Baruch en el libro En el Jardín de la Fe Universal. Pruébalo. Se vale que pruebes al Creador, sí se vale, pero con un propósito. Hashem, muéstrame que existes. Y de hecho, los invito a que lean la historia de Baruch, que está ahí escrita en el libro En el Jardín de la Fe Universal, donde él dice que él probó a Hashem. Él era un estudiante universitario. Y que dice, Hashem, si tú existes, por favor, que venga mi hermano que tiene mucho tiempo que no lo veo, ¿no? Y que dice que siguió en sus clases, sale de la universidad y ahí estaba su hermano esperándolo afuera, ¿no? Hashem, es casualidad, tenía tiempo que no me veía, seguro me extrañaba, pero seguramente Baruch Hashem, ahí me di. Seguramente vamos a encontrarnos, que es una casualidad. Pero Hashem, mira, si de verdad existes, no voy a estudiar para mi examen de economía mañana. Y así lo hizo. Sacó 10. Hashem, la verdad es que soy buen estudiante. Sí me acuerdo bien de las cosas, o sea, perdóname, ¿no? Pero pues muéstrame, o sea, le estuvo prueba y prueba hasta que finalmente Hashem acorraló y no tuvo otra más que decir, Hashem, tú existes. Entonces, en ese sentido, digamos que se vale probar al Creador, pero con el propósito. Si tienes dudas de que existe el Creador, pruébalo. Y Hashem se te va a mostrar. Eso es la invitación que hace el Lecha. Como lo que hemos platicado, ¿no? Que llega un chico, se casa y le dice, habla con su esposa y le dice, oye, mi amor, mira, yo sé que nos amamos, queremos formar una familia, pero yo quiero ser sincero contigo. Yo quiero ser un buen esposo. Y quiero que sepas que no tengo la Torah suficiente para ser el esposo que yo quiero ser. Te pido que me permitas 2 años ir a una yeshiva a Israel a prepararme y después te prometo que nunca más te dejo ya. Y ella acepta. Le dice, papá, me voy a Israel. ¿Que te vas aquí? Te acabas de casar, estás loco, no vas a ningún lado. Pero papá, ya me dio permiso tu esposa. ¿Te dio permiso? Sí. Ya no tuvo nada que hacer el papá, ¿no? Lo deja ir a Israel. Al cabo de 2 años regresa el hijo. Y el papá le dice, a ver, hijo, siéntate, qué alegría que ya llegaste. Enséñanos, ¿qué aprendiste en Israel? Padre, aprendí que existe un creador. Y el papá, ay, ¿aprendiste que existe un creador? Rebeca, mija, ven. Rebeca, la chica que ayudaba en la limpieza. Ven, acércate, siéntate. A ver, Ritka, ¿quién creó el mundo? Hashem. ¿Quién controla y dirige todo? Hashem, Señor. ¿Quién es el que provee en todo momento? Hashem. ¿Te das cuenta, hijo? Ella no fue a una yeshiva y sabe que hay un creador. No, padre. Discúlpame, pero ella cree que hay un creador. Yo sé que hay un creador. Hay una diferencia muy grande entre creer y saber. Y eso es Lecha. No se trata de que tú creas nada más que hay un creador. Tienes que vivir de la mano de ese creador. Tienes que tener una relación con ese creador. Y para eso tienes que hacer ese viaje interior. Irte de tu tierra, irte de tu parentela, al lugar que yo te diré, dice Hashem. No, hacia ti, descúbrete. La misión más grande de nuestra vida es conocernos.
Como lo hemos dicho muchas veces, ¿quién es la persona más importante para nosotros? Nosotros mismos. Aquí, aunque estés casado, sí, amarás a tu esposa y dirás, mi esposa no, pero no, la persona mejor te dice que ser tú primero. Porque si tú no te amas, no amas a tu esposa. Si tú no te amas como mujer, no amas a tu esposo. Y así es, así funciona. Primero tienes que amarte tú. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es condicionante. No puedes amar si no te amas primero tú. Y entonces eso es la iglesia. Rompe con todas esas creencias, rompe con todas esas cosas impuestas, cuestiónalas. Y entonces la transformación comienza con eso, con renunciar a las certezas impuestas para descubrir el camino revelado por el Creador. O sea, Hashem tiene un camino especial para ti. Descúbrelo. Por eso, una de las cosas que cuando llegamos y aceptamos ser Benei Noach es que cada quien tiene un camino diferente. Y el judaísmo es lo que te enseña. O sea, yo no puedo decir es que yo hice esto y usted también lo tiene que hacer, ¿no? Yo tengo una forma de vivir mi vida y Hashem tiene una forma como me muestra a mí el camino, y a David de otra manera, querido Fernando de otra manera, Don Perfecto de otra manera, cada uno de otra manera. Cada uno tiene una forma exclusiva con Hashem. Por eso aquí no es que se nos imponga nada. Más bien es que cada uno tome el camino que tiene que ir de la mano del Creador. Esta parashá vemos entonces a Abraham actuar con una valentía, con fe y con compasión. Desde dejar su tierra hasta luchar por rescatar a Lot y recibir las promesas divinas de descendencia y bendición universal, pero también enfrenta algunos desafíos, nos dice. Hambrunas, guerras, esterilidad, dudas. Es decir, el camino de la fe no es mágico, sino dinámico. Hashem no te dice, tienes fe, miel sobre hojuelas, no es cierto. Si tienes emuná, te van a probar. Y viene el no bueno, no te dice, que tú dices que hay un creador, a ver si es cierto, déjame probarlo. Hashem dice, pruébalo, nada más no lo dañes, como le dijo a Job. Porque de eso se trata la vida, o sea, de generar una relación con el creador. Y las pruebas vienen siendo la forma como yo tengo un crecimiento. O sea, realmente el sufrimiento, el que Hashem me quite mi lugar de comodidad, no es que Hashem me odie, es que Hashem quiere llevarme a otro nivel. Pero siempre le decimos, no, es que todo me sale mal. No, no te sale mal. Hashem está diciendo que ya basta de estar en comodidad. Muévete. Cambia. Por esa razón a veces puede uno estar bien y de repente te dice Hashem, ya no tienes ese trabajo. ¿Por qué? Porque ya estás acomodado. Ya no estás creciendo. Te muevo y nos pone todo de cabeza. ¿Para qué? Para que regresemos a confiar a Él. Porque como dice Moshe en Devarim, no saquen gordes y shurón, patés y pienses que por la obra de tus manos haces todo. Es Hashem la fuente de todo. Entonces esa parasha nos lleva a eso. Entonces, entre esos desafíos, la complejidad lo hace un modelo perfecto para el estudio del alma humana en evolución. Es decir, esta parasha nos dice cómo es el camino de la vida. Es un encuentro contigo mismo, de descubrirte, de darte cuenta de todo ese potencial que Hashem puso en tu interior. Esos son los problemas, esas son las dificultades en tu vida. Que te conozcas y te valores, ¿no? Precisamente, bueno, ahorita que está usted hablando de la parasha, hoy me hice esa pregunta. Salí de casa y iba con mis hijos a la escuela y volteé a ver mi casa y dije, o sea, Hashem me dio mi casa, me dio a mis hijos, y yo misma dije, ¿pero para qué? O sea, como que me hizo, y, o sea, mi rutina, ¿no? Pero después dije, enséñame Hashem, enséñame tu camino, o sea, como querer cambiar toda esa rutina o todo eso, o sea, a un lugar donde, o sea, como que Hashem me sacara de todo, que me lleve al lugar donde Él quiere llevarme, no seguir en el mismo círculo de siempre hacer lo mismo, tener lo mismo. O sea, yo sé que todo es una casa, o sea, pero que me lleve a la casa de paz, a la casa de, o sea, de todo eso, ¿no? Con los hijos igual. O sea, pues sí, es lo que hoy precisamente es lo que hoy misma yo dije, ¿qué está pasando? O sea, Hashem, enséñame, quiero conocerte. Eso fue lo que
y me orta con la parasha. Gracias a siempre. Claro que sí. Entonces la respuesta cuál es conocerse a sí mismo. Sí. O sea, realmente a Hashem lo conocemos cuando yo me conozco a mí. Y esa es la pregunta importante. ¿Por qué hago lo que hago? Lo que decíamos, ¿no? Si quiero casarme, ¿para qué quiero casarme? ¿El matrimonio para qué es? ¿Quiero estudiar? ¿Para qué quiero estudiar? ¿Quiero trabajar? ¿Para qué quiero trabajar? O sea, aquí Leg Leja es, no lo hagas por comodidad, porque es cómodo ponerte tareas y estar en rutinas, pero te olvidas de lo realmente importante. Te olvidas de ti. Y entonces a veces la rutina es hacer todo por el otro y al final te quedas tú sin oxígeno. Te vas desgastando. No, tienes que saber que hay un propósito en todo esto. Por eso, digamos que muchas veces cuando hablamos del matrimonio, hablamos de estas dos mitades. El hombre no puede estar sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Los dos dependen uno del otro. Cada uno tiene un rol definido también. Entonces digamos que cada uno de estos roles define parte de encontrarse. El hombre dice, es que me siento vacío. Y dice, ok, ¿por qué te sientes vacío? Ya tengo hijos, tengo una casa, tengo un coche, tengo todo, o sea, no me falta nada, pero me siento que algo me hace falta. Te hace falta propósito. Porque digamos que, o sea, Hashem puede inclusive saber de Torah y te sientes vacío. Pero es porque no tienes propósito. O sea, realmente tú piensas que Hashem te dio tareas. Hashem no necesita tu ayuda. Tú te creaste esa tarea. Tú convertiste el paraíso que Hashem te dio en una carga. Porque no tiene sentido. No entiendes el significado de lo que sea que estés haciendo. Y cada uno en su rol. El padre como padre, el hijo como hijo, el esposo como esposa, la esposa como esposa, cada quien en el rol que le corresponde en cada etapa de su vida. Pero cada etapa son formas como yo me voy descubriendo. Como hijos, voy a chocar mucho con mis padres, ¿por qué? Porque somos un espejo. Lo que me choca, me checa. Y desde ahí como hijo ya estoy empezando a ver lo que yo tengo. Por eso es que siempre va a haber problemas. Y el padre con el hijo igual. Es que me choca que tengas actitud. Pues si te dijera que tú eres igualito o igualita. Es eso, o sea, lo que te choca, te checa. Y entonces desde ahí vemos que están los planes del Creador. Y entonces lo que muchas veces hacemos es mejor verlo como un problema. Pero no es un problema. Es como hoy en día la educación dice, una oportunidad, un área de oportunidad. Para que crezcas. Para que empieces a desarrollar esas herramientas y ese potencial que Hashem te dio. Por eso tú te estás viendo así, cuando Hashem te ve algo gigante. Y si no fuese por las cuestiones que vienen en tu vida, no creces. Entonces, Leg Leja es eso, que veas la perspectiva correcta. Los problemas son para crecer. Y el crecer es igual a tener una conexión con Dios. Eres humano. Entonces, a lo largo de Leg Leja vamos a ver cómo la vida de Abraham enseña no solo al judío, también al Benei Noach, a vivir con dignidad moral, a buscar la verdad incluso cuando estás solo, a confiar en el Creador cuando no hay certezas visibles. Se ve también cómo las enseñanzas, en cierta manera, de Abraham nos hablan de psicología, nos hablan de filosofía, de ciencias, de conciencia, y todo eso, digamos que son cosas que la Torah viene marcando desde atrás. O sea, por ejemplo, una cosa de ciencia. El primer astronauta fue Abraham. Antes de que la NASA mandara cohetes, el Sputnik a mediados del siglo pasado, que mandara a Rusia, Abraham fue el primer astronauta. Tiene una conversación Abraham con Hashem, donde le dice a Hashem, Abraham, tú vas a tener hijos y tu descendencia va a ser tan grande que si tú puedes contar todas las estrellas de los cielos, vas a contar a tu descendencia. Y Abraham, digamos como una risa nerviosa, dice, Hashem, yo nací con ascendencia en Júpiter, porque era astrólogo. Y Júpiter está muy lejos del Sol. El Sol representa la fertilidad.
yo no soy fértil. ¿Cómo voy a tener descendencia, Padre? En ese momento lo encapsula Hashem y lo saca al medio, no interplanetario, interestelar. O sea, ¿qué fue lo que vio Abraham? Nebulosas. O sea, nada más ve cómo se aleja la Tierra y de repente está entre nebulosas y todo. Y Abraham se queda mudo. Lo que Hashem le dijo entre líneas fue: ¿sabes con quién estás hablando? Yo soy la fuente de toda la creación. Yo creé no nada más el mundo que tú vives, creé todas estas majestuosidades. ¿Tú crees que para mí hay algún imposible? Ahí es donde dice: y creyó Abraham en Hashem y le fue contado por justicia. Ahí fue donde tuvo fe. Ahí fue donde supo Abraham que Hashem era la fuente de todo. Y eso es precisamente la parte, digamos, que vemos que la Torah nos enseña a todos. O sea, realmente hoy no hay nada nuevo, como dijo el rey Shlomo. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo desde el principio ya estaba. Entonces esta parashá y las demás parashá ninguna va a pasar de moda. Entonces vamos a empezar a profundizar. La primera palabra, Lech Lecha. ¿Qué es Lech Lecha? Ese llamado divino. Es vete. El Sagrado Zohar, que es lo que representa la Kabbalah, y algunos comentaristas señalan que literalmente va a significar vete hacia ti mismo. Eso es Lech Lecha. Vete hacia ti. O sea, deja de pensar en lo que el mundo quiere y te está imponiendo que tú sigas. Deja de pensar en todas esas cosas que también tu familia te impone y quiere que tú sigas. Rompe con los patrones que tiene tu familia. Si ves que en tu familia hay patrones, Dios libre, de enojo, rompe con el enojo. Si ves que en tu familia hubo patrones de adulterio, rompe con el adulterio. De alcoholismo, rompe con el alcoholismo. Eso es, digamos, Lech Lecha, vete. Date cuenta que tú no tienes por qué estar de alguna manera, digamos, que limitado por esas situaciones y condicionamiento. Entonces, vete significa hacia ti, es decir, un llamado implica una transformación interior profunda, un proceso de descubrimiento existencial. Abraham es convocado no solo a cambiar de lugar, sino a dejar de ser quien era. Ese ser que lo limitaba, ese ser limitado. Entonces cuando Hashem nos dice vete, te está diciendo, o sea, no te limites, deja de quejarte. Te quejas porque te ves así, como cuando dijo el pueblo. Es que somos como hormigas comparado con los que habitan la tierra de Israel, a los gigantes. Eso es porque no estás viendo que Hashem controla y dirige todo. Te estás guiando en lo material y por eso te ves pequeño. Dice Hashem, no, tienes que romper con eso. Tienes que dejar de tener esos condicionamientos que te limitaron y realmente busca tu verdadera identidad. Nosotros no somos ni hechos de la tierra, digamos que puramente a la tierra, también tenemos composición del cielo. Entonces, la tierra significa pasividad, aquel que se deprime. Y la tierra es aquel que se siente muy orgulloso, el cielo, perdón. Entonces, el cielo representa el orgullo, si lo quiere ver así, y la tierra representa la dejadez. Y somos hechos de esos dos elementos. Pero no es nuestra esencia. Por eso dicen los sabios, el hombre puede ser más grande que cualquiera de los ángeles y más vil que cualquiera de los animales más impuros. Pero no somos ni la tierra ni el cielo. Cuando Hashem creó al hombre, dice que insufló. Y el insuflar significa que hizo Hei, con la letra Hei. Con eso nos dio el hálito de vida. Nuestra esencia es el aire. Nuestra esencia es el habla. Por eso se dice, a Israel su poder está en el habla. Lo que hablamos, esa es nuestra realidad que creamos. Por eso es que se prohíbe hablar negativamente. A raíz de esto, digamos que cuando se nos dice que tenemos que romper con esos tres niveles que nos limitan, que es la personalidad con la cual
todos de alguna manera crecemos, que es la sociedad, la genética y los patrones de nuestra familia y la naturaleza, son las 3 cosas que nos limitan. Pero conocernos implica, esto es el patrón de mi familia. Yo no quiero lo que mi familia vivió. Yo quiero romper con eso. Inclusive yo soy capaz de verlo en los demás. Decir, no, esa persona trae esos patrones. Yo no quiero esos patrones en mi vida. A elegir pareja. A elegir amigos. Naturaleza, ¿por qué me enojo? ¿Qué es lo que me provoca enojo? Y entonces cuando yo realmente me hago esa pregunta, a ver Joshua, ¿por qué te enojas? ¿Qué es lo que te molesta cuando hacen esto? Y entonces cuando uno empieza a escarbar, se da cuenta que está en el interior allí la herida, que puede remontarse a algo familiar, que puede remontarse a una cuestión que no se ha superado. Y entonces tienes que hacer ese espacio de perdonar, de liberarte. Muchas veces te sientes tú como el salvador de todos y te olvidas de ti. Pero Hashem no te mandó a que tú vengas a salvar al mundo. Los vengadores pues se están ahí entreteniendo, porque realmente Hashem no necesita vengadores, no necesita superhéroes. El superhéroe es el que hace su misión en este mundo. Es el verdadero superhéroe. Los que vemos de los cómics y demás no son superhéroes, porque ellos lo que hacen es tomar una responsabilidad y quitarle a otros la responsabilidad. El superhéroe realmente es el que toma responsabilidad y el que dice, es mi vida y yo soy responsable de mi vida, nadie es culpable más que yo. Yo soy el que tiene que tener libertad de elección y tomar sus propias decisiones. Entonces, en ese sentido, Leg Leja es eso, deja de culpar, deja de señalar a los demás y date cuenta que es tu trabajo. No es que mis padres me heredaron la genética y los patrones, no. Hashem te mandó a que trabajes eso. Y además tú elegiste a tus padres y dijeron, esos padres me gustan porque tienen hartas complicaciones que van a hacer crecer. Y los elegiste por eso, porque iban a ser un medio de crecimiento para ti. Pero eso tu alma lo hizo. Porque en realidad nuestra esencia es esa alma. Entonces nuestra alma tiene esa parte de elevarse siempre, querer estar más cerca del Creador. Por eso vemos inclusive que en la cuestión de la psicología tenemos a Carl Jung, que él habla del inconsciente colectivo, que asume una identidad espiritual personal. Es decir, en cierta manera ese inconsciente colectivo, en el fondo todos sabemos cuando estamos mal. No hay un ser humano que no sepa que se autoengaña y que está haciendo cosas incorrectas. Ahí está el inconsciente. ¿Por qué? Porque todo fue hecho por la Torah. Cada célula, cada átomo, hay Torah. Y el ejemplo que a mí me impresionó mucho, cuando yo le vi, yo no soy experto en biología, pero esto cuando yo lo leí, que andaba yo buscando unas cosas de la célula, y me llamó la atención la palabra porque no la había escuchado. Entonces en una ocasión en una revista leo que dice apoptosis, ¿no? Yo, ¿qué es la apoptosis? Entonces empiezo a investigar. Entonces llega un libro de biología donde la apoptosis se habla que la célula se suicida. Y yo me quedé, ¿la célula se suicida? ¿Cómo que una célula se suicida? O sea, yo no logro entender eso. Decía yo, ¿cómo una célula se va a suicidar? O sea, ¿tiene pensamiento como para tomar la decisión de quitarse la vida? O sea, ¿cómo es que una célula puede tomar una decisión así? Ese fue el dilema que yo traía. Y le estoy dando vueltas hasta que finalmente caí en un eje claro. Si la célula está hecha de Torah, la célula elige la vida y sí tiene decisión. Y entonces, como dicen los sabios, la Torah está en todo, entonces todo elige la vida. El universo en general elige la vida. Todos los ciclos que vemos, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, todo lo que rige en el universo es la elección de la vida. Y el único que tiene libertad de elección es el hombre. Es el único que puede elegir la no vida. De ahí en fuera toda la creación elige la vida.
menos nosotros tenemos ese libre albedrío. Entonces es una responsabilidad muy grande, la libertad de elección. Y para que tengas una libertad de elección, te dice Abraham, Lech Lecha. Bueno, alguien Hashem le dijo a Abraham, Lech Lecha. Para que puedas tener libre albedrío, vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tus padres, hacia ti. Cuestiona todo. Y como dije hace un rato, ¿quieres cuestionar a Dios? Cuestiónalo. Pero que sea el propósito apegarte más a Él y cuestiónalo. ¿Por qué me pasó esto a mí? Y te va a decir Hashem, siéntate, vamos a platicarlo. Te voy a mostrar por qué te pasó. Y te va a contestar. Y no te va a gustar lo que te diga. Baruch Hashem. Entonces, bueno, en ese sentido, desde la perspectiva de nosotros, la enseñanza es poderosa. Muchas personas han heredado visiones del mundo, sistemas de creencias, costumbres, se contradicen valores éticos de la Torah. Pero la voz de Hashem sigue diciendo Lech Lecha. O sea, aquí te está diciendo también Lech Lecha, no confíes en religiones, no confíes en filosofías. Lech Lecha. La verdad es en tu interior. No va a estar afuera la verdad está en tu interior. Tú sabes lo que es la verdad. Tu alma sabe. Cuando tú oyes algo, sientes ese clic con la verdad. Si tienes duda, no es verdad. Entonces por eso dice aquí, o sea, olvídate también de las religiones. Olvídate de las filosofías. La verdad es en tu interior. Tu alma reconoce la verdad. Conéctate con ella. Entonces en ese sentido, la voz de Hashem siempre va a decirle Lech Lecha, atrévete a salir del sistema que sofoca tu alma. Emprende un camino hacia la verdad moral. La grandeza de Abraham radica en que respondió un llamado sin garantías. Hashem no le dice a dónde, solo dice que te mostraré. ¿Y cómo te va a mostrar? Andando en el camino. Hashem te dio una Torah que es el GPS. Tú estudias Torah y de repente te dice a la derecha, 300 metros. A la izquierda, tantos metros. Tantos kilómetros, seguirás directo. Así te va dirigiendo la Torah a través de sus preceptos. Es en vivo. No hay un plan. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque cada persona es diferente, con una misión distinta. Y cada decisión que tú tomas cambia la forma del camino. No hay un camino determinado para todos. Entender eso. Tomas una mala decisión, no te preocupes. ¿Qué dice el GPS? Ahora date vuelta a la derecha y vamos a recalcular la trayectoria. Eso es Teshuvah. ¿Te equivocaste? Haz Teshuvah. Corrige el camino. Eso es Lech Lecha. La desesperación no existe, eso quiero revelar. Si crees que puedes destruir, debe ser que puedes construir. Puedes empezar de nuevo, hasta lo cantamos. O sea, las canciones que cantamos, esa es la intención. Que estemos constantemente recordándonos que lo que pasó, pasó y puedes empezar de nuevo. No te culpes por el pasado. Ni culpes a la playa, ni culpes a la lluvia, no culpes a nadie. Tú eres responsable de cada cosa que pasó en tu vida. Entonces, en ese sentido, la grandeza de Abraham radica en eso, en responder a ese llamado de Hashem sin garantía, sin temor, decir, bueno, Hashem no le dice a dónde, pero confía en él. Ese es el acto de fe pura, que el Midrash en Bereshit Rabbah 39.1 compara con quien entra en aguas profundas confiando en que habrá piso. El verso 12.3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significa eso? O sea, y se vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de tu parentela, al lugar que te mostraré, o hacia ti. Y después le dice, más adelantito, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando tú estás dispuesto a seguir lo que Hashem te pide, tú eres un canal de bendición para toda la tierra. O sea, en realidad aquí nos está diciendo Hashem, eres una bendición, todos somos una bendición, el uno para el otro. Pero sí, solo si haces lo que te toca hacer. Y necesitamos la bendición de todos. Somos parte de un
rompecabezas. En un rompecabezas, ¿qué pasa si perdemos una pieza? A la basura, ya no importa, ya no tiene chiste, ¿no? Pero si está completo, qué bonito. Así cada uno es una parte de ese rompecabezas llamado universo. Y cada pieza es importante. Y si perdemos una, todos perdemos. Ya no tiene valor. Así se entiende que cada uno es una bendición. Lo que cada uno tiene que hacer, nadie más lo puede hacer. Si no lo hacen, perdemos una bendición. Y nuestra misión es hacer de este mundo una morada para el Creador, entonces que sea un lugar de bendición. Constituye también la base espiritual de la misión que tiene el Benei Noach, el Benei Israel. En Nachmanides, Ramban, explica que Abraham no es solo padre de Israel, sino fuente de bendición para toda la humanidad, a través de esta enseñanza, de romper con patrones, de romper con condicionamientos. Pues por medio de él llega al mundo el conocimiento de Dios. El Rambam Maimónides, en el Ilhot Melachim 8:10-11, enseña que los gentiles, justos que cumplen las 7 leyes, son herederos de Abraham y parte de su legado eterno. Esto hace que cada Benei Noach que vive con rectitud esté escribiendo de hecho un nuevo capítulo del pacto de Abraham. O sea, lo que nos está diciendo aquí el Rambam es que nosotros somos partes del pueblo de Israel. No los, digamos, ya lo dijo el querido Rabarush, ya lo dijo el querido también Rabino Hinsburg, que nosotros somos parte del pueblo de Israel, pero hay una fuente más del siglo XII, el Rambam. Si tú cumples las 7 leyes y reconoces que hay un creador, eres parte del pueblo de Israel también. Y estás, o sea, aquí eso es fuerte. Eres parte del pacto de Abraham. ¿Por qué? Porque decidiste dejar las costumbres de tu tierra, los patrones de tu familia. Digamos que, bueno, en mi caso, mi familia por años y generaciones católicos. Rompí con eso. Y es el vete de tu tierra, vete de tu parentela. O sea, es de repente cuestionar, a ver, ¿por qué me dices que Él pagó por todo? ¿Y por qué aquí la escritura dice que no pagaron por mí? O sea, ¿en qué momento estos dos libros se llegan a contradecir? O sea, ¿y por qué nadie dice nada que se están contradiciendo este nuevo libro con este que tiene más tiempo? Entonces, cuando uno empieza a cuestionar, se da cuenta de una verdad. Y la fe no es algo de creer. La fe tiene que ver con certeza. La fe es certeza, no es creencia. Quien diga que es creencia, ahí está el error. Creencia es de que, tú dicen que existe un Dios, como yo puedo decirles, fíjense que existe un país llamado China. ¿Me creen? Pues sí me creen, porque han visto que en la tele sale que hay un país llamado China, ¿no? Y que los que tienen ojitos rasgaditos son chinos. Y que Xi Jinping es el presidente, el representante de esa nación, ¿no? ¿Quién? El Xi Jinping. Escuché Xi Jinping. No, Xi Jinping, no. De igual manera, o sea, sabemos que existe un país de Estados Unidos, aunque no hayamos ido, ¿por qué? Porque tenemos evidencia. Pero eso lo creemos, pero si yo les digo, no, fíjense que yo nací en Atlántida. ¿Por qué no me creen? Porque no hay evidencia. No hay evidencia. A ver, falta de nacimiento, ¿no? Entonces, finalmente, digamos que la fe es la certeza. Tengo la certeza de que existe un creador porque tengo una conexión con él. Y no se basan a creer. No es lo mismo que yo vea en Discovery Channel a los chinos y a China, a que yo esté en China y comiendo con chinos, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre el creer, creo porque lo veo, porque me dicen y hay toda una evidencia, a que yo realmente viva esa experiencia con los chinos en China. Entonces puedo decir, sí, tiene razón Topollillo, hay un bosque de la China, ¿no? Te daré Hashem. Ese pillín. También Topollillo la cantaba, ¿no? En el bosque de la China. Porque yo me acuerdo porque la voz así, en el bosque de la China. Yo lo escuché con Pillín. No se ve que también Topollillo. Sí.
Bueno, quién sabe quién la cantó primero, pero Baruch Hashem. En tener sentido, eso hace que cada Najida iba con rectitud escribiendo un nuevo capítulo en el pacto de Abraham. O sea, somos parte del pacto de Abraham. La vida de Abraham también muestra cómo la fe no es estática. En Bereshit 15:6 se dice, y creyó en Hashem, y le fue contado por justicia. Digamos que creyó en Hashem y le fue contado por justicia, es lo que antecede a la emuná eslema. El nivel más básico de la emuná es creer. Y sí empieza todo por una creencia. Si eres un niño, papá te enseña que existe un creador. Pero aquí Leg Leja te está diciendo, ya no eres un bebé. Ya eres un niño, no eres un niño para que creas en Dios. A los 12 dicen las niñas, tienen que saber que existe un creador y tienen que rezar, tienen que hacer plegar, y los niños a los 13. Entendamos que la misión de Leg Leja es ya vete de tu comodidad y empieza a crecer, empieza a ser el ser que Hashem te mandó a hacer. Digamos que eso es así como que en un resumen muy concreto. Deja de creer y empieza a tener certeza de las cosas. Conéctate. Pruébalo si quieres al creador. Pero date cuenta que existe un creador. Continúa la Torah dice, creyó en Hashem y le fue contado por justicia. Rashi explica que esta fe activa, no abstracta, es la base de la relación con Dios. La psicología moderna nos habla también de ese tipo de fe que se compara con lo que Víctor Frank llama la búsqueda del sentido trascendente. La decisión interior de confiar en que hay propósito incluso cuando el entorno parece contradictorio. Abraham se convirtió en pionero del monoteísmo por sentir esa fe. No, más bien por vivirla. Abraham le dice a su padre, existe el Dios Altísimo, el Todopoderoso. ¿Y dónde está, papá? Nadie lo ha visto. Pero sabemos que existe. No creemos que existe. Y dijo Abraham, yo voy a creer en Él. Pero en su caminar llega a saber quién es Él. Y el saber no tiene que ver con una cuestión de tener una imagen de Él. Porque al final uno no sabe desde la perspectiva física, uno sabe desde la parte, y digamos que mental, espiritual. Yo sé que hay un creador, pero porque finalmente yo no tengo explicaciones a muchas cosas que en mi vida han pasado. Yo ayer les compartí en la clase, tuvimos clase en Acoxpa, una experiencia que me pasó recientemente. Veníamos, tenía yo una reunión a cierta hora en la Ciudad de México y venía yo de Morelos. Entre la prisa que teníamos de que ya iba yo tarde, me confié en la gasolina del vehículo, pero ya no traía gasolina desde que salí de Cuernavaca. Y le dije a Hashem, por favor, que llegue a Tres Marías, a la gasolina de Tres Marías. La hora encima, yo no aceleraba mucho porque dije, no, me la voy a acabar. O sea, lo que sea que hay en el tanque, que me alcance, entonces tratar de mantener una velocidad de crucero en todo el camino. Estaba con que ya iba a llegar tarde, iba a perder la entrevista. Empecé a perder un poquito la calma, pero yo solo, digamos que yo sentía todo eso, que hasta me dio calor y me acuerdo que hasta la camisa me quité, y me con la playera y dije que me dé el aire. Y veníamos escuchando la radio. Se pierde la señal de la radio. Y de la nada empieza una canción en la radio. En la radio. O sea, claro esto, en la radio. Adon Olam Asher Malach B'Teren Kol Yetzir. Una zona donde no hay recepción de nada. Me está tocando Adon Olam en la radio. Era Radio Nojil. Radio Hashem. Era Radio Hashem. Se conectó del Wi-Fi. Entonces dijo, a ver, mijo, me estás desconectando y te va la conexión.
sea, en ese momento volteó a ver a mi esposa y me volteó a ver a mí. Venía de mi suegra y mi suegra sí, no se quedó así pensando, pero la que más impresionó fue mi hija. Me dice, ay, sí leyó la memoria. Le digo, no es una memoria. ¿Cómo que no es una memoria? No. Veníamos oyendo la radio y hasta se puso pálida. ¿Pero qué nos mostró ella? O sea, Hashem se reveló. Y esas son las cosas que Hashem dice, espérate, yo tengo el control. Es mi mundo, no el tuyo. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te preocupas? ¿Quién hace que la gasolina arde y los pistones se muevan? Yo. ¿Quién puede hacer que la gasolina no se gaste? Yo. ¿De qué te preocupas? Y en ese momento de verdad ya dije, Hashem, sé que voy a llegar a Tres Marías. Ya no me preocupé porque sí traía la preocupación de que me fuera a quedar parada en medio del camino. Llegamos a Tres Marías, cargamos. Ya se acercó un señor y como la radio no había casi señal. Y bueno, yo creo que Hashem quiere que vendía de CDs, ¿no? A ver, denme un CD. Ya se nos fuimos cantando canciones románticas, porque no es el único que tenía ahí de José José, Camilo Ceci y demás, y pues mi suegra feliz, dije, bueno, ya, todo el camino veníamos allí, ¿no? Pero eso es lo que Hashem quiere. Hashem nos mete en situaciones problemáticas para mostrarnos que Él existe, que Él está allí. Porque finalmente es eso, o sea, solamente tenemos que dar la oportunidad de que se manifieste y ahora sí, como decía una profesora que tenía yo en la maestría, poner nuestras antenitas para recibir los mensajes. Eso es lo que hay que hacer nada más. Entonces, en ese sentido, Abraham fue aquel que tuvo esa búsqueda de sentido trascendente. El mundo no puede ser nada más hacer ídolos y pensar que esos ídolos resuelven las cosas. El mundo es más que esto. Entre la visión interior de confiar en que hay propósito, incluso cuando el entorno parece contradictorio. Abraham se convirtió en ese pionero del monoteísmo. Más adelante vemos que Abraham enfrenta también el hambre y debe bajar a Mizraim, a Egipto, buen camino. Pero no protesta. Cuando debe liberar a Lot, arriesga su vida. Cuando se le promete un hijo, espera años. Todos estos eventos revelan que el camino espiritual no es un camino recto y no es un camino fácil. Pero la integridad moral se prueba en las dificultades. Y eso resuena con la siguiente enseñanza hasídica. El valor de la luz se revela en la oscuridad. Así Abraham se convierte en el modelo del caminante espiritual que no se detiene entre los obstáculos. Entonces Leleja nos dice, la vida se trata de vencer los obstáculos, de que veas que cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento, de pegarte al Creador. Finalmente la parashá termina con Malquisedec, en Bereshit 14:18. Y él se llama el Rey de Justicia, así lo llama la Torá, ¿no? Rey de Justicia. Sacerdote de El Elión, del Dios Altísimo. Confirma que la ética monoteísta no estaba limitada a Israel, sino que Melquisedec es Shem, el hijo de Noah. ¿Rey de Justicia? Melquisedec es Shem, el hijo de Noah, el que hizo la primera yeshiva, el que enseñó el monoteísmo a lo largo, digamos, que de la historia. Entonces, aquí vemos que en ese sentido las naciones son las que al final de cuentas Hashem se revela primero. El pacto de Abraham se va a cerrar hasta Moshe, y es donde ahí Hashem va a separar las naciones y va a decir Israel y las naciones. Pero en ese momento de Melquisedec solo había Benei Noach. Y aquí nos muestra la grandeza de nuestra alma como Benei Noach también. Podemos llegar a ese nivel de ser un rey de justicia. Shem era el Kohen Gadol. Cada Benei Noach tiene el potencial del Kohen Gadol. Inclusive el Rambán dice que el Benei Noach es como un Kohen Gadol. Claro que él dice, pero sin conocimiento de Torah porque no sabe nada de Torah. O sea, es un Kohen Gadol pero sin conocimiento. Por los actos de justicia. Digamos, lo dice el Rambán para bajarnos de la nube, ¿no? Que diga, yo soy un Kohen Gadol. No. O sea, sí, pero no tienes el conocimiento de un Kohen Gadol. Tienes el potencial. Y entonces puedes ser una grandeza muy grande si abrazas tus preceptos y te aferras al camino de Hashem.
Y entonces en ese sentido vemos que las naciones tenemos esta herencia y eso nos fortalece también nuestra identidad y nuestra espiritualidad como Bnei Noach. Y eso es legítima, elevada y bendecida por Dios desde muchos años atrás. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Es un derecho que tenemos todos por nacimiento. Desde antes de inclusive, o sea, no, Dios libre, o sea, no estoy aquí comparando, pero ¿por qué es importante decir esto? Porque en ningún momento tenemos que sentarnos a la sombra de nadie. Todos tenemos una identidad. Y con eso es que ahorra Baruch, que Hashem le dé larga vida, es que ahorra Jonathan. Amén. El noajida y el judío no nos podemos comparar. El judío tiene una misión, el noajida tiene otra misión. Pero digamos que ni el judío es más grande ni el noajida es más grande. Cada quien tiene un rol. Y es importante respetar ese rol. Entonces, ni el noajida se sienta a la sombra del judío, ni el judío se sienta a la sombra del noajida. Somos parte de algo más grande. Dos engranes. Imaginemos que el engrane mayor es el del Bnei Israel, que está pegado a Kadosh Baruj Hu, y nosotros somos el engrane menor que mueve el mundo. Pero sin el mundo no tiene sentido, digamos, que la creación. Pero sin Israel tampoco tiene sentido la creación. Entre los dos son necesarios. Así es como hay que entender ello. Entre los sabios, en el Zohar, en Leg Lejá 78ab, explican que el llamado Leg Lejá no solo fue dirigido a Abraham, sino que resuena en cada alma que desea salir de la oscuridad hacia la luz. Esa salida es una salida espiritual, psicológica y ética. La expresión el Haaretz Asher Areka, a la tierra que te mostraré, representa el nivel más elevado de fe. Aprende a caminar sin saber a dónde vas. No tienes por qué saber a dónde vas. Deja ya de estarte frustrando de que, es que ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué te importa? Hashem controla y dirige todo. Aprende a vivir en fe. Confía en Hashem. Si tú quieres saber a dónde vas, quieres controlar las cosas. Es tu ego lo que quiere ahí manifestarse. No tienes que saber. Aprende, dice aquí en los sabios, en el Zohar. Aprende a andar sin mapa. Vas a llegar a donde Hashem quiere que estés. Él controla el mundo. Él sabe lo que es mejor para ti. Haz plegar y confía en Él. Es todo. No te preocupes de más. Claro, hacer buenas acciones, cumplir mis bodas, eso también es parte del trabajo. Pero eso es principalmente. Camina sin mapa confiando en la dirección que Hashem te está mostrando. En términos de crecimiento personal, eso es actuar con rectitud incluso cuando las consecuencias no sean evidentes. Y este acto genera claridad, es decir, no cambies tus valores. Si ya tienes tú bien definido cuáles son tus valores, defiéndelos. Yo no voy a hacer eso y no tienes que hacerlo por presión social. Tienes una esencia y tienes que defender esa esencia. Digamos que no, aquí lo que nos está diciendo Leg Lejá es no tienes que cambiar por nadie. Si vas a cambiar es porque te diste cuenta que estás haciendo lo incorrecto y no le agrada a Hashem. Pero no por agradarle a alguien. No por estar recibiendo beneficios de alguien vas a actuar de una manera que vaya en contra de tu dignidad. Aquí te está diciendo esa parashá. Tienes una dignidad, tienes un valor. Y el valor ya te lo dio el Creador, bendito es, al darte la vida. No te lo quites. No vivas a la sombra de nadie. Elige la vida, tu vida, tu camino. No el camino que los demás te imponen o que alguien te impone. El santo Ari, en Sha'ar HaPesukim, enseña que Abraham reencarnaba almas antiguas que habían fracasado en conectar con el propósito divino. Su llamado no era solo personal, sino una rectificación generacional cósmica. Digamos, aquí vemos que con esa enseñanza Abraham está haciendo esto, trae una rectificación a todas las almas. De esta visión cabalista, cada persona que responde hoy al llamado ético de la Torah, aunque no sea judía, está participando en esa misma rectificación. Restaurar la conexión entre las almas y su fuente. Esa enseñanza puede dar un sentido profundo a la vida de cada uno de nosotros que no somos judíos. Y nos dice, ustedes también están reparando fragmentos de un alma colectiva. Cada paso que das para hacer lo correcto es una reparación que haces del mundo. En palabras que dio Rav Jonathan es, en el mundo hay una oscuridad,
pero a cada uno se nos asigna un pedacito de oscuridad que hay que quitar. Cuando tú haces lo que te mandaron a hacer, quitas ese pedacito de oscuridad y traes luz a este mundo. El Rebbe Nachman de Breslev, 20 de memoria, añade que el mayor exilio es no saber quién eres. Ese es lo peor que puede pasar en tu vida, que no sepas quién eres, que no sepas por qué vives. Ese es lo peor que puede pasar en tu vida. Y es el exilio más grande. ¿Quién eres? Es la respuesta que tienes que responder. Y por eso el Leg Leja. El Leg Leja representa la ruptura con esa confusión de identidad. Hoy muchos buscan sentido en ideologías pasajeras, buscan placeres, buscan vicios, validación social, muchas cosas. Pero la Parashá te dice que la verdadera libertad es dejar la tierra de lo conocido para descubrir el alma que Hashem diseñó con un propósito eterno. No te define lo físico, te define tu interior, lo espiritual. Desde una perspectiva psicológica, la Parashá anticipa el concepto moderno de resiliencia existencial. ¿Qué es la resiliencia existencial? El que de alguna manera no te dejes vencer. Las dificultades ahí van a estar, pero tienen un propósito. Entonces es que... Aprender, ¿no? Exacto, aprender, corregir, mejorar. En ese sentido, el doctor Paul Wong dice, vivir con sentido requiere dejar zonas de confort, enfrentar incertidumbre y construir propósito a partir de los valores. Abraham es el arquetipo de esta resiliencia. No tuvo un modelo previo, pero cada paso de fe fortalecía su identidad y confianza en el Creador bendito es. Así también cada acto de un Benei Noach, aunque pueda parecer pequeño, como el hecho de que seas el primero en saludar donde sea que llegues, es una afirmación de un valor espiritual eterno. Hoy en día te subes a un autobús y puedes ver a las personas mayores paradas, que tú seas el que te pares y le des el lugar. Ay, mira ese tonto, le dio lugar al viejito. ¿Cómo puede haberse dormido? No, eso es un valor. Y que piensen lo que quieran. No estás mal tú. Por eso dijo el profeta, hay de aquellos que al mal le llaman bien y el bien mal. No te dejes llevar por la corriente. El Benei Noach es un salmón. Vamos en contra. Hasta llegar a la cima. El Talmud de Avodah Zará 9a afirma que Abraham reconoció al Creador a los 48 años y a los 52 comenzó a enseñar en público. Eso implica que la conexión con Dios puede surgir en cualquier etapa de tu vida, pero requiere un trabajo interior. O sea, no significa que... Aquí dice que reconoció en el sentido de una conexión con Él, mientras Él se movió en creencia. Cuando se reveló a Hashem, o sea, imagínense, desde sus 5 años que tenía, 3, hay quien dice que 3, Creía en Hashem nada más. creía en Hashem. 45 años después Hashem se le revela. 45 años. Ya después a los 52, ya que tuvo la certeza, empezó a difundir el conocimiento de Hashem bendito. Y entonces ahí es donde dice la enseñanza que el alma del justo despierta el alma de las naciones, y así como Abraham enseñó en Harán, hoy los Benei Noach también pueden ser portadores de esta misión, también de difundir la verdad a los que no han llegado a ella, ¿no? Pero la verdad de su existencia, de su esencia, no religión. Ayudar a conectar, a llenar de sentido la vida de cada uno. En ese sentido, sin necesidad de títulos ni oratorias, sino con un ejemplo viviente, esa es la forma como nosotros vamos a cambiar el mundo, sin un ejemplo. Finalmente la promesa, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra, que está escrita en Bereshit 12:3. Eso no es una poesía, aunque suena bonito, no es poesía, es profecía. El Ramban, Nachmanides, explica que el alma de Abraham actúa como canal cósmico de bendición. Por eso, cuando un Benei Noach se conecta con los valores de Abraham, justicia, misericordia, verdad, se activa una corriente espiritual que transforma su entorno. Incluso sin saberlo, está otorgando dignidad y relevancia a cada acción moral que el alma de un Benei Noach realiza en secreto. Entonces, realmente nosotros estamos teniendo una moralidad de este mundo. La actúa de esa manera. Y algunos ejemplos. Uno de los ejemplos más conmovedores del llamado Leg Leja en tiempos modernos, ¿cuál es? El de Ruth, la moabita. Esa mujer moabita que dejó su tierra, su pueblo y su cultura para unirse al pueblo de Israel diciendo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Aunque es posterior en la cronología
bíblica, Ruth personifica la valentía de romper con la estructura heredada para buscar una vida de verdad y conexión con el Creador. Ella no lo hizo por conveniencia, sino por emuná, por una fe completa en el Creador. Por eso es que ella fue merecedora de convertirse al judaísmo y no fue más que uno de los ancestros del Mashiach, el rey David. Del rey David, la descendencia venía el Mashiach en David. De igual manera, el Benay Noach en la actualidad está haciendo sus propios Lech Lechá. Cuando, por ejemplo, una mujer en Brasil creció en una familia politeísta, comenzó a estudiar las 7 leyes y tras descubrir la Torah en línea, tuvo que enfrentar el rechazo de su familia. Perdió amistades, reconstruyó su identidad espiritual y hoy en día es una líder de un grupo de estudio en el Brasil. Su historia es una viva repetición del llamado a salir de la tierra conocida hacia la tierra que te mostraré. En el ámbito hasídico vemos al Baal Shem Tov, enseñó que todo verdadero crecimiento comienza con Lech Lechá, es decir, con dejar los hábitos que nos alejan de nuestro potencial. Un discípulo una vez le preguntó cómo encontrar a Dios, el Rebbe respondió: deja lo que no eres y llegarás a lo que fuiste creado para ser. Esta frase, profunda en su simplicidad, refleja exactamente lo que vivió Abraham, una purificación interior que lo condujo al destino de Hashem, que Hashem le tenía preparado. También en psicología moderna, el caso de Edith Eger, sobreviviente de Auschwitz, autora del libro La bailarina de Auschwitz, es ejemplar. Aunque sobrevivió horrores indecibles, logró rehacer su vida, convertirse en doctora en psicología, ayudar a miles de personas a sanar. Y en su testimonio escribe: el verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro, hacia la libertad que nadie puede arrebatarte. Sus palabras son una forma moderna de decir Lech Lechá, y su vida muestra cómo la fe y la ética pueden transformar incluso los traumas más profundos que puedas tener. ¿Qué nos está diciendo en resumen esta parashá? Puedes traer condicionamientos, puedes tener traumas, pero eso era necesario en tu vida para iniciar de nuevo. O sea, es como un rezo. Todo es parte de un crecimiento, todo es parte de un desarrollo espiritual. Entonces, en ese momento, si hay momentos oscuros en tu vida pasada, que olvidaste o metiste debajo del tapete, o que te están culpando, te culpas de lo que hiciste y demás, es un momento donde Hashem te está invitando a que lo saques y lo veas con una perspectiva diferente. No estarías hoy aquí si no fuese por ese pasado. Y entonces ahora agradece por ese pasado, porque ese pasado es lo que te hace que hoy seas quien eres. Y eso es rescatar las chispas perdidas, porque hay un bien detrás de ese pasado. Y de esa manera vas a ir rompiendo condicionamientos, patrones y tantas cosas. En favor de Hashem. El Rabbi Uri Zohar, el famoso actor israelí, representa ese llamado de la fama y el entretenimiento superficial. Pasó una vida de Torah y ayudó a miles a hacer teshuva. Su proceso comenzó al preguntarse si su vida tenía verdadero sentido. En uno de sus discursos dijo: uno debe tener el coraje de dejar la comodidad si quiere vivir en verdad. Esto vale tanto para un judío como para un Benay Noach. La incomodidad del cambio es el precio de la grandeza espiritual. ¿Quieres ser grande? Cambia, transfórmate. Finalmente, un joven de Uganda descubrió la Torah por medio de videos, dejó prácticas tribales idólatras y ahora también es un líder noajida que estudia diariamente. Cuando le preguntaron cómo soporta el aislamiento, respondió: Abraham también estuvo solo, pero Dios estaba con él. Su ejemplo demuestra que el Lech Lechá no es una historia antigua, sino una misión eterna, viva en quienes se atreven a buscar la voz del Creador. En resumen, resumiendo lo que hemos visto, la parashá narra solamente, digamos, que la historia de Abraham. No, nos habla más de eso, el nacimiento de la conciencia espiritual. Saber que no hay casualidades. Todo lo que ha venido en tu vida, el sufrimiento, las situaciones difíciles, es parte de tu despertar, parte de tu crecimiento. Entonces, eso es lo que va a hacer que cambie el curso de tu vida, las dificultades. Como dice nuestro Rabbi Jonathan, las dificultades son los besos y abrazos del Creador que te dicen: te amo. No es por ahí, hijo. No es por ahí, hija. Es la única manera de dejar los moldes heredados, caminar con fe hacia lo desconocido, y ese es el modelo arquetípico de una verdadera búsqueda. El primer noajida fue Abraham, y encontró a Elohim.
y ese ejemplo sigue hasta hoy en día. Cada detalle en el camino de Abraham fue salir de la idolatría, y así también nosotros tenemos que salir de la idolatría moderna, que es el distraernos, que es el llenarnos de cosas para no hacer realmente lo importante que tenemos que hacer. Entonces, que Hashem nos ayude a seguir este camino que Abraham caminó también, Besat Hashem, y hacer ese lech lechá, salir en su zona de confort, descubrir realmente quiénes somos y iniciar esa transformación, Besat Hashem, que hagamos metamorfosis, dejemos de ser un gusano y nos convertamos en una mariposa hermosa. No mariposos ni mariposones, una mariposa hermosa. Baruch Hashem. Gracias, Creador. Entonces agradecemos a Hashem, hacemos una tefilá. Del universo, Padre misericordioso, gracias, Padre, porque a través de esta parashá nos enseñas que todos tenemos un potencial muy grande, que todos tenemos una dignidad, que todos tenemos una misión. Te damos gracias por recordarnos, Padre, que no tenemos que seguir ejemplo de nadie. Realmente tú has creado cada ser humano con un propósito único. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti, a ir a tu mano en todo momento, a no soltarnos, a saber que tú estás allí, eterno Dios, y que has puesto algo especial para cada uno de nosotros, que no tengamos el miedo de andar sin ese mapa, que nos entreguemos realmente en emuná, Padre, con esa certeza de que tú, eterno Dios, guías nuestros pasos, y que tú, eterno Padre, tienes un propósito mucho más grande, que podamos realmente aceptarlo, abrazar ese propósito y llegar a ser la mejor versión de cada uno de nosotros, Padre, y convertirnos en esa misión que nos has llamado a hacer, Padre. Ayúdanos, por favor, a dejar todas esas mentiras, esos autoengaños, a romper con todos los condicionamientos, con todos los patrones, y que podamos ser el ejemplo para las nuevas generaciones, Padre. Ayúdanos a hacer ese puente para que ninguno más se pierda, eterno Dios, que podamos seguir con este legado de Abraham, de acercar a las personas a ti, Padre. Gracias por tu amor, por tu benevolencia, por todo el bien que nos das cada día, Padre. Bendito seas por siempre, para siempre. No te olvides de Jerusalén, que pronto tu templo sea reconstruido, que recto Mashiach se manifieste pronto en nuestros días de una manera buena y dulce, que el reino de David sea establecido y que todo Israel retorne a su sagrada tierra, y que no sepa más Israel de ningún sufrimiento. Guarda a tu pueblo, eterno Dios, y que también las naciones cambien todas las armas por herramientas del campo, y que podamos hacer una morada para ti en este mundo, y que pronto en nuestros días se cumpla lo escrito, que la tierra sea llena de tu conocimiento, y que todo lo que se doble delante de ti, reconociendo que tú eres uno y único, y además de ti no existe nada y nadie más. Que así sea tu voluntad. Amén y amén. Gracias, Hashem. Nos oímos con Salmo 122. Gracias, Hashem. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén será construida como una ciudad toda unida, donde allí irán las tribus de Dios. Un testimonio para Israel, para alabar el nombre de Hashem, pues allí habrá tronos de justicia, los tronos de la casa de David. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Busquen la paz para Jerusalén, que tengan tranquilidad los que te aman, que haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, pediré ahora que haya paz en ti. Por la casa de Hashem nuestro Dios,
pediré por tu bien. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Pues gracias Hashem por todo lo que nos da. Un camino de regreso a todos. Que Hashem les dé con todo lo bueno y feliz Shabbat para todos. Shabbat Shalom. Bendiciones para todos. Gracias Hashem.